Una imagen vale más que 1000 palabras, dijo Confucio, y ahora nosotros decimos, si una imagen vale 1000 palabras, un video vale más que 1000 imágenes. Por eso usamos recursos, imágenes primero, videos, interactividad, el mundo digital, la conciencia digital está al día. La próxima, por favor. Creo que van a tener que achicar un poco la pantalla, me da la impresión, porque acá se está cortando por la cortina de acá. O esto lo movemos para allá. Ya, ahí nomás. Mahatma Gandhi dijo, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Toma nota, por favor, mañana cuando elijas, acuérdate de Gandhi. Y después no te quejes. ¿Por qué será que nos gobiernan los que nos gobiernan? Porque les hemos permitido que nos gobiernen, bueno. Entonces, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. La pregunta que tenemos que plantearnos, porque acá venimos a aprender a hacer preguntas, es ¿y por qué le tenemos que creer a Mahatma Gandhi? Porque, me olvidaba. A mí no me crean nada que lo que yo les diga. Investiguen, miren, observen, comparen, contrasten, saquen sus propias conclusiones. Yo tengo la penúltima palabra, tú tienes la última palabra. Cuando tú hablas, yo tampoco te voy a creer, voy a contrastar, voy a investigar, voy a mirar y voy a sacar mis propias conclusiones. Yo tengo la penúltima palabra y tú tienes la penúltima palabra, tengo la última. Y juntos podemos ir avanzando en el proceso. Siempre hay que preguntarnos, ¿por qué le creemos a Mahatma Gandhi? Porque nadie como él para saber lo que es el poder. Él se enfrentó al gran poder que tenía su patria, su país en el momento, y se trajo abajo toda una nomenclatura política con una sola mentalidad. Tenemos que ser libres y hay un solo método, no la violencia, sino el camino pacífico. Y logró con esa mentalidad vencer, no por la fuerza, como nos dicen siempre, la violencia, la partera de la historia. Mentira. Basta ya de creernos el mismo cuento, porque entonces justificamos matanza siempre. No es que la partera de la historia nos obliga a actuar de esa manera. Falso. El método que tenemos que utilizar es la no violencia. El cerebro trabaja por cooperación, no por competencia. Una neurona se pelea con la otra. Por el contrario, el principio básico de la neurona es la excitación. Y cuando se encuentra una neurona con la otra, ¿qué le dice? Estoy excitada de verte. Se excitan juntas, es casi erótica, el cerebro es bien erótico, es sexy, sensual. Cuando una neurona se pelea con la otra, comienza la enfermedad. El Parkinson, el Alzheimer, la depresión, es porque hay una pelea al interior de tu cerebro. Entonces no nos vengan a contar los sociólogos, los filósofos, los políticos. La violencia es el camino, nos dicen siempre. No hay otra alternativa. Mentira. La otra alternativa es el camino, y él lo ha demostrado. Él es la demostración, Gandhi. Y nos dice, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Ojalá mañana no se repita. Carlos, te voy a invitar al final para que comentes el video sobre el cerebro místico, ¿ya? Que es tu tema. ¿Hoy día tienes clase? Sí, Ahora nos explicas al final. Continuamos la próxima toma, por favor. Hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. A partir de mañana tenemos que pensar eso, por favor, porque mañana va a ser crucial. Un guacaleo, ojalá no sea después de eso aquello. Hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad. Pero hay que ver la realidad, cuidado. No hay que saltarnos la realidad. Yo vivo en el mundo de la fantasía, vivo en la nube, nada. El que vive en la nube es que llueve. Hay que estar con los pies sobre la tierra. Pero tu cerebro tiene que estar navegando por las esferas celestiales. La próxima toma, por favor. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. No hay nadie a quien superar sino a ti mismo, y quizás hasta ni a ti tienes que superarte. Fluye, no hay nadie que pelear. La próxima toma. Si hay preguntas, por favor, esta clase es interactiva, no se olviden. Hay conferencias, uno va y dice, las preguntas al final es demasiado tarde, acá las preguntas son al comienzo, son siempre. Te convertirás en aquello en lo que pienses constantemente, cada día, cada minuto, cada segundo de tu vida, estás construyendo tu futuro con tu manera de pensar. Dittinger. Te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. Buda lo dijo en el Dhammapada, en la entrada número 1 del primer sutra, del sutra dijo, somos lo que pensamos.
Somos lo que pensamos, y qué mal pensados que somos. Porque somos los primeros que nos autoflagelamos. Mi alumna en la universidad la vez pasada me decía, yo se lo he contado varias veces, una chica de 20 años, ¿ah? Sí, profesor, es que yo tengo mala memoria. ¿Cómo no vas a tener mala memoria si tú misma te lo estás diciendo constantemente? Y tu cerebro escucha y te toma la palabra y cumple tu profecía, va a tener mala memoria. Y el cerebro, le decía yo, tu cerebro se pregunta, ¿en qué cuerpo me he metido? Quiero salir corriendo, este cuerpo no me pertenece. Tiene el mejor cerebro del mundo y mira lo que se le dice. Estamos alimentándonos a nosotros mismos con veneno. Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que estamos deprimidos? Porque tú te deprimes a ti mismo. Eres deprimente. Pobre cerebro. Si el cerebro pudiese elegir, se cambia el cuerpo. Te aseguro, de mucha gente. Nivel personal, nivel social. Los peruanos somos mentirosos, los peruanos somos vagos, los peruanos llegamos tarde, los peruanos somos lo peor. Entonces, ¿qué somos los peruanos? Lo peor. Si nos lo repetimos mañana, tarde, noche y medianoche, ¿cómo no vamos a ser lo peor? No le